Bienvenidas a un nuevo Candenomics. Esta vez nos encontramos en este domingo, en este horario para reflexionar con Marcelo Ramal, que es economista, uno de los dirigentes de Política Obrera y también docente muy querido de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y de UNCI. Y de la UNCI, sí. Así que para mí es un placer, un honor charlar con vos, reflexionar sobre la actualidad en clave de tratar de pensar un poco más allá de Dale. lo que aparentemente se nos propone. Bueno, gracias por invitarme. Por favor, un gusto. Si te parece, arrancamos con Argentina, pero no solo Argentina en la época de Milei, sino Argentina en este mundo, con un mundo que cada vez que abrimos un diario vemos que es más conflictivo, vemos que es más complejo también, con una crisis de hegemonía, con una crisis del sistema y de las estructuras, de las democracias, crisis de representación, como un mundo muy caótico en muchos sentidos. Y bueno, acá con el primer presidente libertario, como le gusta decir a Milei. Sí, creo que, lo de presidente libertario y, digamos, esta ubicación en un mundo donde efectivamente están estallando contradicciones que creo que son largamente acumuladas, coloca a lo mejor en primer lugar la pregunta de si todo este planteamiento económico y político puede darle, digamos, alguna viabilidad, algún lugar a la Argentina, incluso en los términos como el mismo gobierno se lo propone. Cuando uno lo escucha a Milei reivindicando la generación del 80, reivindicando la idea de que Argentina lograría una inserción extraordinaria, volviendo a colocar ahora, bueno, otro tipo de materias primas, litio, petróleo, siguiendo con los cereales. Bueno, hay indudablemente una desubicación histórica, un enorme desconcierto encubierto con palabras a veces y con insultos en otras. En primer lugar, esa Argentina de la generación del 80, Sí. no fue esta la que hoy se presenta con la fake de Milei. Claro. No fue una Argentina potencia. El modelo agroexportador fue una criatura del capital financiero. Argentina culminó los famosos años 80, ¿no? Del siglo XIX con una fabulosa crisis de deuda, y en las décadas siguientes las exportaciones granarias aportaron al pago de esa deuda. Claro. Argentina armó, después de la gran crisis del 90, un arreglo de deuda donde se pagaba proporcionalmente a la evolución de las exportaciones. Es decir, aquella Argentina soñada ya fue una criatura del capital financiero internacional y de la deuda. Esta Argentina, Sí, entre comillas, soñada, tiene como telón de fondo una deuda que supera el 100% del PBI. Pero el mundo, digamos, la condición actual del mundo, de la crisis mundial, no le da a la Argentina ni siquiera esa inserción. Mira, fíjate lo que pasó con el litio. sí. ¿Por el RIGI lo decís? Bueno, está lógicamente el RIGI, pero digo, el litio a nivel mundial, Sí. hay una terrible sobreoferta. El precio se vino abajo estrepitosamente desde hace 3 o 4 años atrás hasta ahora. Es decir, tenemos un mundo donde la cuestión de la competencia entre bloques capitalistas, el problema de la exacerbación de los antagonismos, bueno, ha llevado a la guerra internacional, ha llevado a una pelea encarnizada por mercados, y en ese cuadro el escenario de la Argentina, ¿no es cierto?, es tan controvertido, tan complejo como la de la organización social capitalista considerada, ¿no es cierto?, en su conjunto. Igual vos Luego, decís guerra internacional y yo siento que es un paradigma un poco del
del siglo pasado, en el sentido de que por ahí no se ve o por lo menos yo no veo un enfrentamiento directo. Y tampoco están tan claras las potencias. Si bien China es como un nuevo jugador muy importante en el sistema económico, y aparece esta idea de, bueno, capitalismo versus comunismo, primero que China es el socialismo con características chinas, que nadie sabe muy bien qué quiere decir, pero más allá de eso nunca hay un enfrentamiento directo, y de hecho las relaciones comerciales, las relaciones económicas siguen y se mantienen. Bueno, lo que vos decís da mucha tela para cortar, ¿no? Primero, esto del enfrentamiento directo-indirecto. Las guerras mundiales que tuvimos en el siglo pasado se caracterizaron justamente por ese enfrentamiento por aproximación. Se fueron configurando, se fueron palpitando. Nunca estallaron, ¿no es cierto?, de un modo lineal, inmediato, o sea, fueron teniendo, ¿no es cierto?, una configuración tortuosa. Claro. Un poco, ¿no es cierto?, como lo que estamos viendo ahora. Hablaste del conflicto comunismo-capitalismo. Acá tenemos un conflicto muy particular y muy interesante, que es el conflicto entre el capitalismo monopolista, el capitalismo en su fase tardía, declinante, ¿no es cierto?, aquello, lo que Lenin llamó el imperialismo, ¿no es cierto?, el capitalismo imperialista, y del otro lado tenés el de los que restauraron el capitalismo, es decir, los estados donde se había expropiado el capital y se produjo una restauración capitalista. O sea, el capitalismo imperialista y del otro lado, sí, ¿no es cierto?, comenzando por China, donde se restauró el capital, es decir, se abordó, digamos, un régimen de abierta penetración capitalista. De la mano del Partido Comunista Chino. De la mano del Partido Comunista. Es decir, esto después nos da lugar para otra reflexión. Pero acá, digamos, lo primero que te quiero decir es lo siguiente. Esa restauración capitalista en China fue inicialmente una vía de salida extraordinaria para capitales sobrantes. Sí. Es decir, el problema de un capitalismo que no encuentra oportunidades lucrativas de inversión, sí las encuentra en la penetración capitalista en China. Eso que se llamó durante mucho tiempo el famoso acople, ¿no? Estados Unidos-China. China luego exportando, acumulando divisas, comprando los bonos de la deuda pública norteamericana. Y en el medio industrializándose. Claro, bueno, todo ese proceso culmina de una manera letal, que es ahora la China capitalista contra Estados Unidos capitalista, y por lo tanto un replanteo, una exacerbación del conflicto inicial, claro, en una escala superior, porque esto se inicia con los capitales sobrantes que buscan una posibilidad de salida, y ahora tenés capitales sobrantes en China, sí, y los tenés, ¿no es cierto?, en el resto del mundo capitalista, digamos, tradicional. Entonces la guerra, el escenario de la guerra actual, expresa, ¿no es cierto?, expresa esa crisis. Es interesante porque, digamos, los límites del capitalismo se han vuelto a replantear 20 o 30 años después de lo que podríamos llamar la ilusión de la globalización, sí, de una manera relativamente inusitada o imprevista y a una escala, ¿no es cierto?, todavía más alta de cómo comenzó esta historia. Y ¿no le es decís cierto? 20, 30 años después por la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín, la ilusión, ¿no es cierto?, de que se iniciaba una reorganización armónica del mundo bajo la dirección, de los Estados Unidos, neoliberal, ¿no es cierto?, y todo lo demás. Bueno, eso termina en esto, termina en un nuevo choque de enormísima magnitud, que como los otros grandes choques de naturaleza comercial, económica, derivan un choque político y finalmente
militar, Claro. ¿no es cierto? Entonces pone de manifiesto otra vez la inviabilidad del capitalismo como organización social. El tema De es un modo, que, perdón, pero aparentemente en esta disputa Estados Unidos-China, que igual es más compleja que eso, pero aparece como un capitalismo, si se quiere, más desplanificado, con un Estado menos interventor, y China como el capitalismo con planificación centralizada, donde el Estado le dice a los capitalistas que tienen que producir de acá a los próximos 15 años, y hay un sendero de desarrollo, y parece esas dos alternativas y nada por fuera de eso. sí, lo de la centralización o lo de la planificación capitalista encierra una suerte de contradicción, ¿no? En adjetivo, es decir, es una situación, digamos, incompatible en sí misma, y un poco se está viendo ahora, porque fíjate, en China hay una burbuja inmobiliaria. Sí. La burbuja inmobiliaria es sinónimo de desplanificación, Sí. ¿no es cierto? Demasiadas casas y construimos demasiado. Es decir, que la tendencia a la expansión capitalista fractura los elementos de relativa planificación, ¿no es cierto?, que pudieron existir. Ese proceso alimenta también la actual competencia y antagonismo que hay entre bloques a escala internacional. China mismo no puede dominar no solo la burbuja inmobiliaria, ¿no es cierto?, otros fenómenos de sobreproducción. Y acá uno tiene que ver también otro punto importante sobre este problema de planificación, papel del Estado y todo lo demás. Esa planificación del comunismo chino pasa a estar, a partir de un momento, al servicio de un proceso de acumulación del capital. Sí. Lo importante es la relación social, ¿no es cierto?, que se alimenta. No simplemente la forma estatal que envuelve esa relación social. La planificación de la burocracia china fue funcional a un proceso de restauración del capital. Y en última instancia, es como que el monstruo se le dio vuelta, es decir, esa restauración hoy, con estos fenómenos que estábamos hablando, burbujas y demás, Sí. muestra la inviabilidad, ¿no es cierto?, con un problema de planificación. Pero lo interesante de esto es que el mundo replantea dilemas extraordinarios, ¿sí? Dilemas extraordinarios que, por lo menos son muy caros para los socialistas. ¿En qué ¿No es sentido? cierto? Bueno, esta cuestión es decir, que el desarrollo capitalista, la competencia, el choque entre las grandes potencias orientadas bajo el interés del capital, coloca a la humanidad ante una nueva guerra y ante una crisis humanitaria. Sí, Es decir, esta situación, o sea, vuelve a plantear, digamos, el gran dilema que los socialistas se presentaron cuando, de alguna manera, una situación no similar, pero parangonable, tuvo lugar antes de la Primera Guerra. Socialismo o barbarie. Claro. ¿No es cierto? En estas épocas, ¿no?, se discute mucho sobre cómo sería el socialismo, cómo va a ser, si va a ser determinada, si como sistema es mejor o peor que el capitalismo, ¿no? Hay mucho que se discute sobre esto. Pero en ese tipo de discusiones se pierde, me parece, algo que es muy importante, que es el socialismo como necesidad histórica, como salida a las contradicciones insalvables que el propio desarrollo capitalista engendra. Es decir, el socialismo como resultado, como respuesta a un régimen social que agotó sus posibilidades históricas. Hay dos puertas que se abren ahí, que son Sí. como dos caminos, que quiero recorrer los dos. Dale. Pero uno tiene que ver con que estamos en una época donde
yo por lo que veo en el mundo de la comunicación, por ahí sea algo generacional y también de los nichos, pero más que pensar si el socialismo es la superación del capitalismo, me dio una época donde a todo lo que no es hipercapitalista se le pone una etiqueta de comunista. Me recuerdo a Milei hablando en el foro de Davos diciendo ustedes son socialistas y viven del Estado. Como una idea donde el socialismo parece en sí mismo un insulto que se usa para denigrar, y creo que parte de donde se monta eso es la segunda puerta que quiero abrir, que es, bueno, el socialismo tuvo una experiencia histórica y fracasó. No solo una, sino varias, fracasó en esos tiempos y en esos lugares. Entonces, como hay esas dos cuestiones donde creo que hablar hoy de socialismo parece como una alternativa que no tiene una materialidad concreta. Mira, empiezo por el final. El problema del fracaso en la historia es una consideración muy mezquina, te diría, del desarrollo humano, pero considerado en un sentido histórico mucho más general. Yo te devuelvo una pregunta. Sí. Vos decís que el socialismo fracasó. ¿La revolución burguesa triunfó? ¿Hablamos de la Revolución Francesa, por ejemplo, o de cuál? Porque a mí de la Revolución Francesa me quedo con cositas, ¿eh? O sea, me siento que... la primera revolución burguesa, sí, en el siglo XVII en Inglaterra, terminó primero con una restauración monárquica, luego con un compromiso entre la Iglesia y entre la monarquía y el Parlamento. Sí. Cromwell fue una suerte de dictador republicano. Sí. Llevó adelante la transformación capitalista de Inglaterra a los tiros. Sí, ¿no yo es creo cierto? que es injusto o la revolución Revolución Francesa triunfó. Yo creo que sí, pero te lo voy a justificar. Creo que sí, porque hay cosas que impregnaron y quedaron como pisos de acuerdo. Que la Revolución Francesa en esto de los pactos del hombre, que después podemos ver los límites que tiene en términos de género y demás, pero esa idea de derechos humanos y de una libertad individual es algo que quedó por lo menos en este sistema que es hipócrita y que te dice que vos podés todo y después efectivamente no podés, pero quedó como un piso de acuerdo. Y en ese sentido, si bien no tuvo éxito porque no vivimos en un mundo donde la gente tenga la vida garantizada, sino que depende mucho del lugar y el momento donde naces, bueno, hay cositas que se fueron construyendo. Y en ese sentido el socialismo, lo que yo entiendo que fracasó es que mismo en los lugares donde se hizo hubo no solo un sufrimiento muy grande, sino que la conclusión de ese proceso en esos espacios para esas personas, no sé si tiene un resultado positivo. No sé si dicen, bueno, nos quedamos con que hay ciertos pisos de acuerdo en relación a qué cosas tienen que estar garantizadas. De hecho, uno ve los países que eran de la URSS y en general tiene movimientos que son casi neonazis hoy en día. Bueno, a ver. Un montón de cosas. Sí, por supuesto. No, pero primero sobre bueno, creo que sos más concesiva con la revolución burguesa que con la revolución socialista. Vos fíjate lo siguiente, más allá de esto que decís de los pisos de acuerdo, cuando la revolución burguesa se quiso extender al resto de Europa, en 1848, ya era tardía. Ya se plasmó en compromisos con la aristocracia, con distintas formas de monarquía, porque la clase obrera ya existía como una fuerza social independiente. Luego, los regímenes políticos del siglo XX ya tuvieron otras características. Democracias restringidas, gobiernos de poder personal, fascismo. Bueno, en ese proceso histórico completamente tortuoso, la burguesía, sin embargo, se erigió como clase. La clase obrera está viviendo, digamos, la lucha por erigirse como clase política independiente y como alternativa de poder político,
primero en un periodo histórico todavía mucho más breve que estos que estamos considerando de un proceso, ¿no es cierto?, de siglos. Esto, en primer lugar. Luego, es una clase social que enfrenta un desafío histórico absolutamente inconmensurable comparado con las clases sociales anteriores. Es la primera clase que tiene que abordar el desafío de gobernar desde la desposesión, la incultura, la falta de elementos para hacerlo. Entonces, el desafío político es titánico en ese sentido. Ahora, en esta lucha por la revolución socialista, por convertir a la clase obrera en clase dirigente, bueno, hubo un hecho de características políticas que se pierde, se disuelve y sobre el cual cada día se quiere reparar menos, que es la degradación política, la malversación política de la dirección que llevó adelante la primera revolución obrera victoriosa. Este es un hecho histórico de una profundidad, de un dramatismo enorme. Me refiero al estalinismo. Entonces, la reconstrucción de ese proceso es muy dolorosa. Va a tener lugar, ¿no es cierto?, por la vía de asimilar una experiencia política y sobre todo por la vía de la verificación ineluctable de la inviabilidad del capitalismo o de su carácter históricamente transitorio. Lo de China, que hablábamos antes, es importantísimo porque, es decir, hay que verlo en una perspectiva histórica, porque vos fijate cómo se veían las cosas hace 20 años. Sí. O sea, bueno, muy bien, se terminó la historia. La etapa de la Revolución de Octubre ha concluido. El mundo se va a organizar de una u otra manera bajo las condiciones del capitalismo. Y bueno, se ha establecido una determinada articulación global. Sí. Hoy estamos asistiendo al fracaso de esa articulación global. Es decir, el capitalismo hoy parece como, viste, el adicto Sí. que en un momento dijeron, bueno, se internó, se rehabilitó, ahora se cuida, ya está en perfectas condiciones, y un día lo ves y dices, no, recayó, está todavía. Hoy, los antagonismos capitalistas, en la presencia de este choque entre China y, en primer lugar, Estados Unidos, vuelve a replantear el problema de que, digamos, el régimen social de la competencia, de la disputa de mercados, de la necesidad desenfrenada de encontrar una salida a los capitales por la vía del copamiento, la violencia, y también hoy la destrucción del medio ambiente, ¿no es cierto?, como un elemento importantísimo. Bueno, vuelve a colocar el problema de una transformación social y de un salto de características históricas. El problema del socialismo, naturalmente un aspecto es todo esto que ha sido la malversación de una dirección política, de una dirección revolucionaria, el problema, la cuestión del estalinismo. Pero lo que no ha resuelto, lo que no resolvió la malversación del estalinismo, es el carácter decadente del capitalismo como organización social. Eso no lo ha podido resolver, y de ahí la importancia, es decir, cuando te digo guerra internacional, Sí. es que el mundo se enfrenta hoy se debate, ¿no es cierto?, una crisis humanitaria, se debate la posibilidad de un proceso de extinción, de enfrentamiento de naturaleza nuclear. Claro. Esto es lo que, Y eso esto es lo que estamos frena colocando. un poco también que y se eso desencadene. y esa es la expresión Sí. más completa de las leyes de la competencia. Por un momento, mira, te vuelvo al problema, digamos, de la historia humana en un proceso más general.
el capitalismo ha sido la única organización social en la historia humana caracterizada por la producción a ciegas, donde los seres humanos se vinculan, ¿no es cierto?, de un modo indirecto, como productores independientes y libres, a través de un mercado. Ese proceso caótico y ciego fue el precio que tuvo que pagar la humanidad para un salto extraordinario de las fuerzas productivas. Sí. Ese interregno de 300 años ha sido el único periodo de la historia humana caracterizado por la producción a ciegas y por la ausencia de un vínculo directo entre los seres humanos. El gran desafío planteado hoy es la recuperación de ese vínculo directo entre los seres humanos para producir en función de un plan consciente. Ese es el problema que hoy, cuando te digo como necesidad histórica, es la salida frente a la guerra, frente a la liquidación de pueblos enteros. Esa es la cuestión que hoy tenemos planteada, nuevamente, no como disputa académica de modelos de producción, sino como necesidad histórica. Y las condiciones históricas de esa producción consciente las dejó el capitalismo, con sus monopolios, con su producción extremadamente socializada, con empresas que están articuladas internacionalmente, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología aplicada, ¿no es cierto?, a la producción social. Esos son los problemas que me parece que hoy tenemos que hoy tenemos que considerar, pero en esos problemas el más importante de todos es superar el gran drama histórico de carácter político que tuvo la degeneración de la vanguardia socialista, revolucionaria, que en su momento encabezó la gran revolución obrera de octubre de 1917, bueno, y con todas las consecuencias que luego, ¿no es cierto?, esto tuvo en un plano más general. Igual las revoluciones sí. que igual tuvieron lugar, pero de un modo empírico, sin un programa, sin una perspectiva. Bueno, todo eso se enlaza, ¿no es cierto?, con esa historia. Pero, insisto, es un proceso histórico. Y en ese proceso histórico, porque yo adhiero y creo que son bastante evidentes los problemas y los límites del capitalismo, pero también el capitalismo como sistema ha demostrado ser mucho más plástico, y en esta idea de que parece que se cae, y lo pienso en un sentido muy económico, ¿no? Pero toda la crisis de los 70 parecía como, bueno, el fin de una forma de acumulación del capitalismo, de su época dorada después de la Segunda Guerra Mundial. Logró readaptarse de eso con un nuevo patrón de la moneda. Después tenemos la crisis, tenemos los 90, así como la caída del muro de Berlín, pero tenemos la crisis de los 2000, hace poco la crisis del 2008, que parecía, bueno, listo, el sistema como lo conocemos no puede funcionar más. Y hay un montón de momentos, y creo que la crisis ambiental y la crisis climática muestra eso como una idea de, bueno, sí, como está no podemos seguir, y sin embargo no aparece o no se nos aparece cómo podríamos superar esto. Y no sé si es solo por una lectura, no sé si errada o poco generosa de esa lucha de clases o de esas revoluciones socialistas, pero no aparece como una alternativa posible política y ni siquiera un compromiso por ahí de pensar ese sistema nuevo. No, mira, marcaste una serie de hitos, ¿no es cierto?, que son muy interesantes. Pues fíjate lo siguiente, bueno, el proceso de la restauración capitalista, la caída del muro, ¿no es cierto?, y todo lo demás. Ahí tenés una cuestión de naturaleza profundamente política. Es decir, ahí estuvo el punto final de esa degeneración que yo te hablaba antes, es decir, los que usurparon la revolución en su momento, bueno, finalmente decidieron ellos mismos convertirse en los
gerentes y eventualmente accionistas de las grandes empresas capitalistas. En Rusia a través de un conjunto de crisis políticas, en China timoneadas bajo la férrea dictadura del propio Partido Comunista. Es decir, que el capitalismo encontró una salida ahí después de un proceso netamente político. Las crisis de la década del 2000 y la gran crisis del 2007 dio lugar a procesos políticos terriblemente convulsivos. En Grecia ganó la izquierda, es decir, hubo desplazamientos políticos de enorme envergadura. Y hubo, digamos, intentos, digamos, tentativas de los trabajadores, de la población explotada por levantarse, por dar una salida nueva a lo que significaba el cerrojo de la troika europea, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Bueno, esos procesos fueron políticamente estrangulados. No tuvieron, ¿no es cierto?, una salida política. Acordate, digamos, Syriza, sí, en parecía Grecia, la revolución. Por eso, Syriza en Grecia, es decir, no es que no hubo el escenario de la revolución. No, pero eran expresiones mucho más reformistas. No, pero las expresiones reformistas hablan de una subjetividad del núcleo, ¿no es cierto?, que dirigió ese proceso. Sí. Pero no era, escúchame, un plebiscito, sí, algo tan civilizado como un plebiscito para repudiar la deuda. Y el plebiscito fue desconocido, fue traicionado. Es decir, tenemos en ese sentido, esto es como, ¿me entendés? El esposo que traiciona a la mujer y dice, ¿pero qué pasa? Y mi mujer no quiere, ¿viste? No quiere, no está dispuesta, no quiere. Dice, pero sos vos el que pega, el que maltrata. Es decir, acá, digamos, hay una subjetividad política que tiene que reconstruirse y que tiene que trabajar indudablemente sobre la materia que entrega el propio capitalismo. Porque, a ver, pasó todo esto, es decir, bueno, le damos otra oportunidad, le damos otra. Y las oportunidades, digo, oportunidades de, bueno, vamos a reordenar esto acumulando y todo lo demás. Hay una idea que a veces que es muy equivocada, que bueno, las crisis son un proceso cíclico casi endógeno, es decir, la crisis es el modo del equilibrio, ¿no es cierto? Una idea casi de Adam Smith, sí, ¿no? Sí, sí. Es decir, el precio de mercado oscila en torno al precio natural y es la mano invisible. Y la crisis es la forma tortuosa, el desequilibrio es la forma tortuosa del propio equilibrio. Pero el ciclo económico no es algo económicamente fisiológico, se cruza con el ciclo político. Y el ciclo político está cruzado por estas luchas y estos límites de la subjetividad política que tendrán que ser reconstruidos y que tendrán que ser trabajados porque no se ha ofrecido otra cosa. La idea de una humanidad globalizada, la idea de que ha terminado, ¿no es cierto?, en esta situación que, te vuelvo a insistir, hoy es absolutamente dramática, ¿no es cierto?, por las características que adoptaría una guerra internacional que, insisto, es la continuación de la competencia y de la lucha de mercados, ¿no es cierto?, por otras vías, por otros medios, con estas consecuencias. Y con todo esto, y en este momento, digo, hablando de la Argentina de Milei, pero también en el marco de que se vienen las elecciones de Estados Unidos y parece que Trump, bueno, por lo menos es un personaje competitivo, Bolsonaro, Milei, como que aparecen un montón de, no sé si llamarlos populismos,
de derecha, ultraderecha, neofascistas, digo, creo que tienen características específicas en cada país, pero que pareciera que la salida que encuentran muchos trabajadores, porque digo, tienen una característica popular en sus votantes, por más que representan los intereses de los empresarios más concentrados, hay algo ahí donde la apuesta de por lo menos un sector de esa clase trabajadora termina siendo algo que, yo voy a decir, no solo no lo favorece, sino que hasta lo destruye. Sí, claro. A ver, los límites, digamos, de esa adhesión popular son muy claros, digamos. Toquemos el tema de Milei. Milei puede ser un fascista. Uno lo escucha, ¿no es cierto? Todas las cosas que señala, está todo el tiempo forzando la cuerda a ver si puede lograr armar a partir de sus trolls y todo lo demás un principio de movilización popular en torno de sus posiciones. Pero llevar adelante esa movilización de las masas desesperadas, sin nada y todo lo demás, bajando el salario todo el tiempo, liquidando las jubilaciones, liquidando la asistencia social, y bueno, parece complicado. Yo veo más bien, digamos que hoy lo que se está abriendo es una grieta extraordinaria entre la población que pudo, ¿no es cierto?, haber votado por Milei y lo que hoy estamos viendo. El otro día lo abuchearon, fue ahí a la casa de empanadas, no podían, ¿no es cierto?, no podía ni salir. De conjunto, es evidente, digamos, en el capitalismo mundial hay como una gran grieta, ¿no? Que se planteó en la gran crisis de 2007-2008, después también con la pandemia. Me acuerdo de esto porque hablabas de esto cuando Milei va ahí a Davos, se habla de los comunistas, los socialistas y todo lo demás. Esta grieta un poco está abierta, casi te diría, desde la década del 30, desde la gran crisis del 30. y tiene que ver con lo siguiente. El capitalismo en esta etapa de crisis tan recurrentes, bueno, comenzando porque fue la gran crisis del 30, tuvo que volver a agarrar las muletas del Estado, de la ayuda estatal, ¿no? Si vos haces de vuelta una parábola histórica, bueno, como régimen social, el capitalismo nació de la mano de las flotas coloniales, de los grandes imperios. Después, con la revolución industrial, se sacó de encima las muletas del Estado y dijo: quiero libre comercio, quiero caminar solo, no quiero que vos, Estado, me sigas protegiendo y todo lo demás. Con la gran crisis del 30 volvió a plantearse el problema de que sin Estado no puedo vivir, es decir, el rescate del capital, el rescate del capital por parte del Estado, que en alguna medida son también anteriores a las crisis del 30, porque la legislación antitrust, de la cual también Milei abjura, porque no quiere, ¿no es cierto?, legislación antimonopólica, pero la legislación antimonopólica buscó cuidar al capitalismo monopolista de sí mismo. Y sí. En el sentido de evitar copamientos desmedidos de un monopolio frente a otros. Porque generalmente los que accionan ese tipo de leyes son otros grupos empresarios poderosos que dicen: che, me copaste todo el mercado petrolero, me copaste todo el mercado minero, y accionan de esa manera. Es decir que ya en 1890, con la ley Sherman y todo, ya aparece ese principio de intervención estatal. Luego viene la crisis del 30, el keynesianismo, que es un gran rescate del capital con los fondos del Estado. Ese proceso, que después armó la economía de la deuda, alimentó la guerra también, la guerra como gasto público, ¿no es cierto?
Bueno, ese proceso derivó en fenómenos de tipo parasitarios, inflación, emisión, exacerbación de la deuda. Entonces apareció el otro bando que quiere sacarse de encima, ¿no es cierto?, las muletas del Estado y, bueno, intentar, ¿no es cierto?, un proceso de acumulación capitalista sobre la base de que la crisis, cuando se plantea, llegue hasta sus últimas consecuencias. Fue lo de Friedrich Hayek, ¿no es cierto?, que en ese sentido polemizó tanto con Keynes y decía, bueno, en los años 30, que llegue hasta donde tenga que llegar. La deflación, ¿no es cierto? En esta idea de la deflación hay también un elemento poderoso de disciplinamiento de los trabajadores. Es decir, que los salarios caigan todo lo que tenga que caer. Sí, que sobreviva el que pueda. En Keynes y demás estuvo presente también el temor de que una situación así terminara promoviendo una revolución social. Entonces, digamos, hoy lo que está planteado es que se ha producido por distintos motivos un proceso muy largo de rescatismo estatal. Primero con lo que fue Lehman Brothers, 2007, después la pandemia. Claro. Donde, digamos, hubo una semiestatización económica. Que llevó al hiperendeudamiento, a la hiperemisión y todo lo demás. Entonces se ha alimentado ahora esta onda, ¿no es cierto?, libertaria, derechista, que vuelve a recrear, ¿no es cierto?, la cuestión de la deflación, la cuestión de que la crisis y la depuración de capitales, ¿no es cierto?, llegue tan lejos como tenga que llegar, pero en ese proceso está también abierto el fantasma de una polarización social y de una reacción obrera, digamos, frente a este cuadro que todo el tiempo se levanta como temor, ¿no es cierto? Sí. Como cuestión que puede, ¿no es cierto?, perfectamente aparecer como salida a esta situación. Creo que está claro el conflicto en el sentido de hay un montón de discusiones que tienen que ver con impuestos a las grandes fortunas, con cómo regular el hecho de que hay ya no empresas sino personas que tienen más dinero y más poder que estados nacionales, y son discusiones que se dan en la OCDE, en el Banco Mundial, en el FMI, digo, en organismos que uno normalmente no creería que tomarían una postura de regulación del capital, pero que evidentemente hay algo que marca que como está no es sostenible, entonces ver cómo salir de eso. Y otra postura que está Milei en esa, pero también Elon Musk, también una idea de, bueno, que la regulación sea del capital directamente y que sobreviva el que tenga que sobrevivir, y en un lenguaje sí, medio ley de la selva, de bueno, se sobrevivirán los mejores. Ahora, ante eso, la respuesta popular, yo creo que hay algo ahí que no sé si tiene que ver con que la gente se autopercibe de una clase que no es, o todos creen que van a ser los que sobreviven y no los que terminen abajo de la motosierra en un sentido más general, pero no veo por ahí no veo que ese recrudecimiento de la crisis desemboque en una mayor creación de lazos sociales y comunitarios. Y no lo digo solo por Argentina, no sé, en Londres se veían esas imágenes de la gente yendo a buscar a los barrios de inmigrantes, como diciendo, bueno, la culpa lo tienen los inmigrantes, la culpa es de la crisis de refugiados en Europa, la culpa es de los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, como un revanchismo y una guerra entre pobres que hace que sea medio difícil pensar que de ahí, de tanto despojo y de tanta necesidad, salga algo superador. Bueno, a ver, si partimos de Argentina, yo te diría que el escenario ya es otro. En la Argentina, a mi juicio, se ha construido una historia con estos 8 meses de Milei, que es la historia del no pasa nada.
¿no es cierto? El no pasa nada. ¿Qué tiene que ver con lo siguiente? Milei no gobernó solo. No. Hay un arco de complicidades políticas muy claras. A ver, Gabriel Rubinstein, el viceministro de Massa, vive tuiteando a favor del gobierno. Sí, sí. Ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, bueno, encima le mojaron la oreja, porque alguien dijo, mirá, la inflación de diciembre fue del 25% y después la bajamos a tanto. Dijo, che, escuchame, no sean deshonestos. En diciembre vos devaluaste, hiciste esto, hiciste todo lo demás. Inmediatamente dice, pero tengo que reconocer el mérito extraordinario y todo lo demás. Era el viceministro de Massa. ¿Qué quiere decir? Que el programa de Milei lo comparten todos ellos. Miran para otro lado y piensan, bueno, alguien tenía que hacer el trabajo sucio. ¿No lo hicimos nosotros? Lo hace Milei. Entonces, el correlato de eso es la pasividad. La pasividad, es decir, 8 meses, o en el mejor de los casos el silencio, y en el peor, darle quórum a la ley bases, votar la ley bases, admitir que siga el DNU 70. Entonces, ¿cuál fue la cobertura ideológica de ese inmovilismo? Che, con la gente no pasa nada. Es decir, vos te callás la boca, no decís nada, si vas a la televisión decís, como dice Leandro Santoro, bueno, algún ajuste fiscal tiene que haber, ¿no es cierto? Cuando todos saben que hoy el ajuste fiscal es cagar de hambre a todo el mundo. Pero no importa, ¿no es cierto? Ir y crear, digamos, ese cuadro de acompañamiento, entre comillas, a la masacre social. ¿Y cómo lo justificar? Acá no pasa nada. Ahora, hubo un 8 de marzo con muchísimas mujeres. El 24 de marzo fue una movilización extraordinaria. Estuvo la marcha educativa. Bueno, hoy el giro es mucho más claro cuando ves, ¿no es cierto?, la situación, la situación de las universidades. Entonces, esta tentativa derechista, libertaria, enfrenta el grave problema que tiene que llevar adelante un plan de guerra contra todos los de abajo, y eso evidentemente choca con las posibilidades de armar una base social como la que armaron en definitiva los grandes fascismos. Ese movimiento ultraderechista en el mundo es muy heterogéneo. Sí. Es muy heterogéneo. Meloni no es Vox, Orbán no es Meloni, está cruzado, ¿no es cierto?, por todo tipo de cruces. Y en el fondo es una expresión bastarda, deformada, degradada, de esto que podríamos llamar el fracaso de la globalización. Es decir, movimientos de nacionalismo, movimientos de fragmentación, por un lado. Por el otro, expresan este problema que te decía antes, la desestructuración política del movimiento obrero, de una subjetividad revolucionaria, es decir, son también una expresión, ¿no es cierto?, degradada de esa cuestión. Vos fijate estas ideas, escuela austríaca, liberalismo y todo lo demás, no resisten una sola lectura seria sin encontrar barrabasadas racionales, económicas, teóricas en cualquier aspecto. En los libros que ahora son colocados, ¿no es cierto?, como si fueran, ¿no es cierto?, una nueva Biblia. Sí. Mises, Hayek, son el sótano de la economía política. Y han emergido, ¿no es cierto?, como una de las expresiones de esta crisis mundial que yo te decía. Ahora, insisto, el gran desafío es hacer emerger, ¿no es cierto?, un desarrollo político de otro alcance que coloque con fuerza, ¿no es cierto?, la perspectiva de la revolución socialista, ya no como mejor, peor, mejor organizada, peor, como algunos discuten hoy. Hay alguien que escribió un libro acá
contando cómo va a ser la Argentina socialista en el año 2050, ¿no es cierto? Una especie de maestro ciruela del socialismo que se toma el trabajo de armarlo él y no dejar que sea una construcción política de los propios trabajadores. Pero el socialismo es una necesidad histórica. Y en ese sentido, perdona que te sí. digo, surge de las condiciones que deja el capitalismo, una sociedad hipersocializada, es decir, terriblemente articulada, interdependiente en términos de la socialización del trabajo, y luego por la decadencia, por la degradación de esa misma sociedad. Y en ese sentido, yendo a algo más concreto, vos sos un militante, no sé a qué edad empezaste a militar, pero entiendo que gran parte de tu vida, ¿cómo te imaginás en lo concreto, si cerrás los ojos y decís, bueno, listo, el socialismo en tu caso o el mundo mejor, ¿cómo te lo imaginás en concreto? No, pienso poco en eso. Pienso poco por esto mismo que te decía antes. Pienso, antes que concentrarme en los ojos del bebé, la ropita que le voy a poner, los escarpines que le voy a... estoy concentrado en el parto. Muy concentrado en el parto. Es decir, el problema ahora es el parto de esa nueva sociedad. Y esa es toda la cuestión que hoy está planteada, porque el parto es necesario. No se puede seguir quedando adentro de la panza, ¿no es cierto? Por todas las cosas, ¿no es cierto?, que están ocurriendo. Luego se verá. Y en ese se verá, pienso mucho en los maestros del socialismo, ¿no es cierto?, en Marx y en Engels. No se les ocurría escribir mucho sobre cómo iba a ser. Y cuando lo hicieron, buscaron la ruta de la experiencia, la ruta de los hechos. Vos fíjate que las señales más claras que dejó Marx sobre cómo sería una sociedad socialista fue después de la Comuna de París. Claro. Cuando dijo, vi que hicieron esto otro, que decidieron organizar la revocabilidad, los salarios de los funcionarios. Fue en base a la experiencia. ¿Y vos crees que esa experiencia, incluso hoy en día, con todas las transformaciones que generó el capitalismo, da también esa hoja de ruta? No, las transformaciones del capitalismo seguramente facilitan esa hoja de ruta. Porque todas ellas han ido en la línea de la socialización del trabajo, de la interdependencia en la producción social. Es decir, se han multiplicado las condiciones, ¿no es cierto?, para una producción social, consciente. En ese sentido, el capitalismo contradictoriamente dejó la ruta de su reemplazo mientras al mismo tiempo llenaba la ruta de destrucción. ¿Me entendés? Pero no, las condiciones son, en ese sentido, ¿no es cierto?, bien más favorables. Me acuerdo hace unos años que se hablaba de la reducción de la jornada de trabajo, pensando que tenemos todavía jornadas de 8 o 9 horas, con 100 años de productividad encima. Claro. Digo, las condiciones materiales por ahí están, pero, y ahí voy a la siguiente pregunta, como, bueno, ¿qué es lo que pasa si ese parto no sucede? ¿Qué es lo que pasa si siguen las tendencias que vemos hoy en día en este marco de descomposición? Vos dijiste masacre social. Bueno, ¿qué pasa si continúa eso? ¿Hacia dónde vamos? Creo mucho en lo de Luxemburgo, ¿no es cierto? Que efectivamente estamos ante un dilema histórico. La humanidad puede ir a una barbarie. Tal vez ya estamos en la barbarie. Sí, es difícil, ¿no es cierto?, colocar las cosas en ese... Hay muchos índices, ¿no es cierto?, hay muchos indicios de esa barbarie. Pero hay indicios poderosísimos de su superación, es decir, de una humanidad consciente. Admito teóricamente, ¿no es cierto?, la posibilidad de la barbarie. No creo en ella. No creo, es decir, las condiciones de la criatura humana para combatirla, para superarla, son extraordinarias.
cuando, cuando volvés, cuando volvés sobre algunas cosas que Marx reflexionó sobre la naturaleza específica del trabajo humano, ¿no? Del ser humano como criatura consciente, como ser capaz de concebir sus actos a través del pensamiento abstracto. Es decir, ese prodigio, ¿no es cierto?, que es el ser humano, la conciencia humana, no va a hundirse en la barbarie. Es decir, ahí sí entro, ¿no es cierto?, en el terreno, a lo mejor subjetivo en el mal sentido de la palabra, ¿no? Sí. Digo, no puede ser. Pero me baso, ¿no es cierto?, en las condiciones poderosísimas de la conciencia humana, ¿no es cierto?, para colocar, ¿no es cierto? Y en ese sentido volver por un momento, digo, vamos a hacer, esto es Candenomics, ¿no es cierto? Vamos por un segundo a nuestra condición de economistas. Pero la economía clásica, la economía burguesa, ¿no es cierto?, la economía que tanto estudiamos, ha levantado un monumento de una condición social histórica brutal, ¿no es cierto?, que es la regulación inconsciente de la producción social, ¿no es cierto?, la famosa producción a ciegas, ¿no es cierto?, el carácter anárquico, caótico. Las fuerzas del mercado, ¿no es le dicen claro, ahora. Claro, bueno, y levantó, ¿no es cierto?, sobre esa realidad el mito de algo, ¿no es cierto?, absolutamente prodigioso. Los teóricos del equilibrio general, el equilibrio walrasiano, las 1001 ecuaciones que coincidían con las 1001 incógnitas por la sola acción del mercado. Notablemente, los únicos que pudieron llevar adelante alguna aplicación del equilibrio walrasiano fueron algunos planificadores, ¿no es cierto?, que lo tomaron como modelo posible de un sistema de planificación general, ¿no es cierto?, inclusive en algunos de los países mal llamados socialistas. Pero esa organización caótica, ciega, bueno, ya desplegó, como te dije antes, fue el precio a pagar por un salto extraordinario en la productividad del trabajo, pero agotó sus posibilidades históricas. Entonces, si la humanidad puede tomar conciencia de eso, y para mí, tomar conciencia de eso es reconstruir el Partido Socialista y Revolucionario que hace más de un siglo atrás inició un camino que sufrió, ¿no es cierto?, todo un conjunto de traiciones, prostituciones, malversaciones, que fueron el resultado del carácter complejo de la historia, como te lo dije antes en relación al periodo de formación del capitalismo. La historia humana y la historia personal también es compleja, sí, ¿no es cierto? Es decir, la historia de las sociedades, vos un poco lo dijiste cuando polemizamos sobre este tema de las revoluciones burguesas y todo lo demás. Las grandes empresas humanas logran sus propósitos como el sedimento de un conjunto de choques, traspiés, fracasos, ¿no es cierto?, que se van sí, a través del conflicto superando, también. ¿no es cierto?, a través del conflicto y a partir de derrotas, experiencias, nuevas edificaciones. Y la historia de las personas no es demasiado diferente a eso, ¿no es cierto? Cuando alguien le pregunta, ¿estás conforme con lo que hiciste en tu vida? Bueno, es algo que está completamente envuelto, ¿no es cierto?, en ese tipo de cuestiones contradictorias, ¿no es cierto? La vida de cualquier persona es el resultado de una construcción de choques, fracasos, nuevas edificaciones. Y en esto insisto,
está el problema de la necesidad histórica. Ese régimen de la anarquía, la competencia salvaje y todo lo demás, al mismo tiempo iba armando las bases de su superación, que es el problema, digamos, de esta sociedad extremadamente articulada, socializada, la concentración del capital. Es interesante en el libro que lo estaba leyendo ahora por algo que estoy escribiendo, en el libro de Ludwig von Mises, donde ataca al socialismo, dice el socialismo no puede funcionar, porque nadie puede planificar, bueno, toda esa historia, no tenemos tiempo para... podría ser todo un programa para hablar de eso. Pero en ese libro, por ejemplo, él pone en tela de juicio que el capitalismo tienda a la concentración, Sí. a la centralización, al monopolio y todo lo demás. Claro, ¿por qué lo pone en tela de juicio? Porque si reconociera la tendencia a la centralización del capital, admitiría que la competencia del capitalista está creando su polo antagónico, Claro. que es el capital centralizado, ¿no es cierto?, el capital monopolista, el cual, de todas maneras, bajo las condiciones del capitalismo en general, nos lleva, como creyeron algunos teóricos del marxismo, al monopolio único, a la suerte de planificación per se, sino que lleva a lo que asistimos hoy, a un antagonismo entre monopolios, es decir, a la guerra, Claro. a que la cosa se pudra más sí, todavía, sí. ¿no es cierto? Pero bueno, esto no sé bien cómo terminé acá, pero... No, sí, hay algo, un dejo optimista en tu mirada creo que tiene que ver con la lectura de la necesidad histórica, y ahí a mí me cuesta un poco, por ahí soy más pesimista en notar cómo generacionalmente tenemos peores condiciones de vida y cómo parece que nos acostumbramos siempre. Como una plasticidad del capitalismo que demuestra que a costa de nuestra vida y de nuestra calidad de vida se sigue reproduciendo. Y no sé si no hay una necesidad histórica, yo creo que hay una necesidad de una superación. No sé, en mi caso el feminismo creo que marca unos horizontes de una transformación social y una transformación social que es más colectiva, es más comunitaria, piensa esta interdependencia entre las personas, pero que bueno, a veces en los pasos concretos pareciera que estas idas y venidas y estas continuidades y discontinuidades en el medio nos dejan en Milei presidente, ¿viste? Y en toda la destrucción que eso genera en términos de políticas públicas. Pero bueno, yo no quiero ser la que bajonee en un domingo en un horario peligroso para estar bajoneando. No sé si tenés alguna conclusión personal de esta conversación, de esta charla. Me pareció realmente interesantísima, muy profunda. Me parece que espero que los que hayan escuchado hayan llegado por lo menos no te digo al minuto 60, digamos al minuto 35, por lo menos si llegaron al minuto 35 me doy por satisfecho, ¿no es cierto? Yo creo que se le haya prendido la llama a alguien en esto de una necesidad No, histórica. creo que estas cuestiones son las que realmente hay que discutir. El carácter, vos fíjate lo siguiente, el carácter de las agresiones que estamos viviendo hoy, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Universidad, bueno, vos señalaste la mujer, que hay agresiones de todo tipo, no poder jubilarse, en fin. Sí, el ataque directo a los feminismos. Directo, ¿no es cierto? Intentar ir marcha atrás con el derecho al aborto. Bueno, todo este tipo de agresiones tienen un efecto contradictorio y por lo tanto en otro polo positivo, que es el de llamar la atención sobre la necesidad de una lucha de carácter político. Es decir, esto que estamos viviendo obliga a pensar en una lucha contra el poder político, una lucha contra el Estado. Y naturalmente que una lucha de ese tipo puede derivar en distintas ideas, distintos caminos, algunos que pueden también no conducir a nada. Pero de mi parte, ¿no es cierto?, como militante del socialismo y de la izquierda, abre la puerta también
para pensar en interesar a los que están participando de esas experiencias en una construcción de carácter político. Es decir, no detenernos en los choques de características parciales que todos podemos tener, o no es la palabra no detenernos, considerarlos, pero considerarlos como parte de una lucha que hay que dar con un objetivo, con un foco colocado muy en claro, que es este gobierno francamente intolerable. Sí. ¿No es cierto? El gobierno de los mesadineristas. Porque en el fondo lo que tenemos acá es un grupo de forajidos que ha armado una operación de naturaleza financiera para planchar el dólar durante un periodo muy largo, asegurarle a las colocaciones financieras en pesos un rendimiento extraordinario, como se hizo en varios otros momentos de la Argentina, y después salir corriendo. La última vez que lo hicieron partes de estos mismos fue en 2017. Un gabinete muy similar. ¿No es cierto? Fue en 2017 y ya sabemos cómo terminó. Entonces creo que, digamos, eso tan negativo que vos señalás y que por supuesto es así, del otro lado nosotros nos lleva también, ¿no es cierto?, a pensar en una lucha de carácter político. Y al mismo tiempo, bueno, lo que hablamos sobre el mundo, en esa cuestión de carácter político, pensar en que tenemos que, ¿no es cierto?, recoger la ruta de una emancipación social de carácter general y de volver a colocar, ¿no es cierto?, los problemas históricos en los términos en los cuales los tenemos que colocar. No me cabe, en ese sentido, no me cabe la menor duda. Y vamos a vivir un periodo riquísimo en lo que tenemos por delante. Más arriba imposible, así que muchas gracias, te agradezco esta conversación, me quedo con muchas reflexiones, espero que del otro lado sea lo mismo. La citaste a Rosa, que es la que habilita la Rosa Luxemburgo este espacio, así que gracias. Yo le digo Luxemburgo, porque una vez una compañera mía de la facultad que trabajábamos juntos en económicas, me decía, ¿por qué? Me decía, a Marx no le decís Carlos. Yo le digo Carlitos. A Engels no le decís Federico. ¿Por qué a Luxemburgo le decís Rosa? Sí. Entonces me acusaba un poco de machirulo. No, está bien. Me parece un buen comentario. Para por mí eso le digo, en la facultad cuando en Historia del Pensamiento Económico utilizo el primer capítulo del libro de ella de Introducción a la Economía, donde explica este problema de que la economía es una ciencia históricamente determinada y todo. Entonces les digo, bueno, lean, y les digo, el apunte de Luxemburgo. Bien, ahí, en paridad. Carlitos y la Rosa. Pero bueno, gracias y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.